Mire, cuando le fue concedido a Elfriede Jelinek el Premio Nobel de Literatura en 2004, la Academia Sueca justificó el premio con esta sentencia, dice, por el flujo musical de voces y contravoces de sus novelas y obras teatrales, en las que muestra con una extraordinaria pasión lingüística el absurdo de los clichés sociales y su poder subyugador. Bueno, esto del dictamen de la academia no siempre es, lo sabemos, guía de lectura, explicación o comprensión, así que iniciemos en el principio, como dice Aristóteles, en su adorable poética. Y bueno, Elfriede Jelinek es poeta, dramaturga, novelista austríaca, de madre católica vienesa y padre judío checo. Estudió música, se graduó en el Conservatorio de Viena, estudió teatro e historia del arte en la Universidad de Viena, y en una entrevista, 2004, Elfriede explicó: mi formación en música y composición me llevó a una especie de proceso de lenguaje musical en el que, por ejemplo, el sonido de las palabras con las que juego tiene que revelar su verdadero significado contra su voluntad, por así decirlo. Esta autora austríaca, como todo buen escritor, escribe primero poesía y publica su primer poemario a los 21 años. Afirmó que dijo, si uno quiere decir algo, debe dejar que el lenguaje mismo lo diga, porque el lenguaje suele ser más significativo que el mero contenido que se desea transmitir. Y bueno, quienes escribimos poesía, esto nos queda pero clarísimo. Y la poesía de Elfriede Jelinek es a la vez muy exigente en la sintaxis, muy difícil de traducir para empezar. Cuando leemos esa poesía o no tenemos de otra, la leemos en español y nos cuesta mucho trabajo entender, comprender esa fuerza expresiva, las imágenes crudas, muy a menudo violentas, pero intuimos que están muy ricamente complejas en sus interacciones líricas, sentimos cierta fragilidad, muchos matices y bueno, así en general, así muy rapidito, podría decirse que sus obras, sus novelas, su dramaturgia cuestionan la relación entre el poder sexual y la estructura social. Y en este intersticio, entre esa relación, nos vamos a meter, nos vamos a introducir ahí, a centrar, nos vamos a colocar en el centro de la novela El pianista, vamos a poner en el centro a Erika Kutt, la protagonista de la novela La pianista. Es una mujer de 38 años que vive con su madre en Viena, donde trabaja como profesora de piano en el conservatorio. Es hija de madre católica y padre judío. Y bueno, se dice en la primera página de la novela que cuando ella vino al mundo su padre salió de él. Al parecer cuando ella nace, su padre, que era músico, aparentemente eso sugiere la novela, se psicotizó y con el tiempo pues tuvo que ser internado en un hospital psiquiátrico donde muere, y desde entonces Erika va a ocupar de cierto modo el lugar dejado por el padre, incluso su lugar, imagínense, en el mismísimo lecho conyugal. Y siempre, como ya sabemos, los inicios de las novelas son importantísimos porque ahí están contenidas las claves de la obra. Así que vamos a leer el inicio. Dice: como un ciclón, la profesora de piano Erika Kutt entra atropelladamente en la casa que comparte con su madre. La madre suele llamar a Erika su pequeño torbellino porque los movimientos de la niña, bueno, por aquí me detengo para decirle que la niña no es tan niña, los movimientos de la niña son a veces de una rapidez extremada. Intenta escabullirse de la madre. Erika se acerca al final de la treintena, o sea que tiene 38 años. Continúo leyendo. Por edad, la madre podría fácilmente ser su abuela. Erika había venido al mundo después de muchos años de duro matrimonio. El padre había cedido de inmediato el bastón de mando a la hija y había desaparecido del escenario. Erika aparece, él desaparece. Hoy Erika ha llegado a ser hábil por necesidad.
como una multitud de hojas otoñales, entra disparada en la casa e intenta llegar a su habitación sin ser vista. Pero la madre está ahí, muy grande delante de Erika, y la enfrenta contra la pared a ver qué ocurre. Es inquisidor y pelotón de fusilamiento a la vez, reconocida sin discusión como madre tanto en el Estado como en la familia. La madre inquiere por qué Erika llega a esta hora tan tarde. Hace ya 3 horas que el último estudiante partió a casa, cargando sobre sus espaldas el sarcasmo de Erika. ¿Crees tú, Erika, que no me enteraré de dónde has estado? Una niña ha de responderle a su madre sin que medie insistencia, pero su respuesta no merece crédito porque a la niña le gusta mentir. La madre aún espera, pero solo hasta contar 1, 2, 3. Y mire, el final es igual, es decir, es el regreso a casa. Es una novela totalmente circular y es tremenda esta novela, ¿eh? La madre no tiene nombre porque su nombre es madre, en mayúsculas. Se deja entrever que la madre de Erika solía golpear incluso a su marido cuando éste enloquece, y entre madre e hija, o madre y Erika, hay una agresividad bárbara, incluso cercana al erotismo. La madre la humilla y le pega, y Erika la tira de los cabellos y fantasea con guardárselos en el bolsillo para acariciarlos mientras da clase. Es que es violentísima esta novela, que además está acompañada musicalmente por Schubert, Schumann, Beethoven, entre más. Y aquí Schubert simboliza la represión, el dolor interiorizado, la desconexión afectiva, un ideal de belleza inalcanzable que oculta los traumas y la sumisión asfixiante de la protagonista. Schumann, por su lado, pues representa la encarnación del dolor antes de perder la razón y marca un peligroso viaje, mire, desde las estructuras musicales clásicas, pero hacia un abismo de autodestrucción y de perversión. Es que es el romanticismo dionisiaco o luciferino lo que vemos en la novela. Schumann, así como si fuera dueto, simbolizan lo intrincado, la pasión desbordada, lo retorcido, la lucidez que se va deslizando hacia la demencia. Y mire, la devoción de Erika por el universo romántico de Schumann funciona como un canal para su mundo interior reprimido, violento, sadomasoquista, el cual va a contrastar brutalmente con una fachada fría, gélida, obediente, impuesta por la madre, obviamente. Y bueno, en cuanto a Beethoven, el Friede lo convierte en una figura fálica, patriarcal, tiránica, que aplasta cualquier posibilidad de realización personal y sexual. Es el símbolo de un desajuste persistente. Bueno, la cuestión es que la madre, para evitar tener que cerrar las heridas que pueda causarle a su hija la realidad fuera de casa, prefiere infligirlas ella misma. Erika fue educada por su madre para brillar más que el sol. La madre le inculca un ansia de perfeccionismo, pero feroz. Mire, a tal grado que le es insoportable cualquier mínimo error. Dice en la novela, la aguijonean y le duelen durante meses esos errores mínimos. Entonces, mire, la relación de Erika con su madre es muy ambivalente, porque la hija necesita a la madre, pero al mismo tiempo le tiene terror. Incluso Erika dice que a sus 38 años es un pez bien nutrido en el líquido amniótico de su madre, porque todo el tiempo esta hija necesita estar cerca del cuerpo de la madre. Esta es una novela tremendamente corporal. Y estando las dos en la cama, Erika se vierte sobre su madre, como buscando un refugio en su carne. Incluso podría decirse que está atrapada en el abrazo de su madre, pero decíamos, al mismo tiempo esa necesidad de rechazo. También un gran rechazo. Y Erika busca escapar a través de perversiones sexuales y busca escapar de lo que no puede escapar. Y quiere hacerlo a través de fantasías y de perversiones sexuales con los amantes, dice en la novela. No hay ninguna orden que Erika pueda dictar a su amante que no haya sido dictada ya por su madre.
Mire, da la impresión de que Erika, por mucho que se esfuerce, no logra ser capaz de vivir del todo dentro de su propio cuerpo. Más bien parece que es la madre la que vive a través del cuerpo de la hija, porque nada le pertenece a Erika, ni su cuerpo, ni su mente, ni sus deseos, ni siquiera la música, porque Erika es una intérprete, toca la música de otros. Erika carece de un lenguaje propio. Entonces el pentagrama es muy simbólico. Controla las emociones y a la vez le brinda seguridad. Y bueno, todo esto todo el mundo lo sabe. Y sentirse protegida, que es lo que todo el mundo sabe, es también estar atrapada. Por eso a Erika su cuerpo le resulta como completamente ajeno, un cuerpo callado, un cuerpo sin placer, un cuerpo destinado o al silencio o a las teclas del piano. Erika dice sentir madera sólida en el lugar donde el carpintero hizo un orificio. El suyo es un cuerpo mudo, pétreo, inerte, materia pura, y solo si se autolesiona, si desgarra la piel, logra sentirse viva. Y se autolesiona con la navaja de afeitar del padre desaparecido, el padre que ya no está, como para abrir un orificio por donde escapar, dice en la novela. La naturaleza parece no haber dejado ni una sola abertura. Entonces solo puede salir de allí sangrando para lograr sentir. Dice Erika, no tengo sentimientos y aunque los tuviera, nunca triunfarían sobre mi inteligencia. Esto obvio, es un mecanismo de defensa para evitar los afectos, para mantenerlos a distancia. Bueno, más que no tener sentimientos, Erika ha aprendido a no sentir para que los sentimientos no la hieran, para que los sentimientos no la maten. Y el desgarrarse la piel es como un torniquete psíquico. Así expresa su tristeza, su soledad, el miedo a la vejez, porque tiene 38 años y no tiene nada. Es como sentir un dolor que requiere ser sentido. En silencio, porque la sangre no habla, no grita, la sangre es silenciosa. Mire, en el discurso de recepción del premio Nobel, Elfriede Jelinek habló sobre su relación con el lenguaje, de su perpetua lucha con las palabras. Dice que su lenguaje lucha por escapar de ella y cuando se aleja se lleva toda la realidad con él. Se lleva con él todas las representaciones de la realidad y cuando esto ocurre, ella permanece en los márgenes, desde donde puede observar lo que sucede en la realidad. Mire usted cómo de sus palabras se desprende la fragilidad de la realidad construida por el lenguaje, porque siempre queda algo no dicho, algo que podría haberse dicho mejor. Dice Elfriede en ese extraordinario discurso que el lenguaje muestra y a la vez oscurece, revela y luego cubre otra vez el rastro que había dejado. Y así lo dice tal cual. El lenguaje sabe lo que quiere, yo no. Se atreve a adoptar ese tono de mando conmigo. Siempre ha sabido más que yo. O está escuchando secretos que se supone que yo no debo saber y los transmite. La solución sería, querido lenguaje, que escucharas antes de hablar. El lenguaje seguirá repitiendo lo que le han recitado porque el lenguaje es nuestro carcelero. Mire, este discurso es extraordinario. Escuche este fragmento, dice. Bueno, entonces, escuchen todos aquí por una vez. Quien no quiere escuchar debe hablar sin ser escuchado. Casi nadie es escuchado aunque hable. A mí sí me escuchan, aunque mi lenguaje no me pertenece, aunque apenas puedo verlo ya. Mucho se dice en su contra, así que ya no tiene mucho que decir por sí mismo, está bien. Se le escucha mientras repite lentamente, mientras en algún lugar se presiona un botón rojo que provoca una terrible explosión. No queda nada que decir excepto, Padre nuestro que eres. No puede referirse a mí, aunque después de todo soy padre, es decir, madre de mi lenguaje. Soy el padre de mi lengua materna. La lengua materna estuvo ahí desde el principio, estaba en mí, pero no había ningún padre que pudiera haberla representado. Mi lenguaje a menudo era inapropiado. Eso me lo dejaban bien claro, pero no quería captar la indirecta. Fue mi culpa.
El padre abandonó esta familia nuclear junto con la lengua materna. Tenía razón. En su lugar yo tampoco me habría quedado. Mi lengua materna ha seguido a mi padre, se ha ido. Está, como ya se ha dicho, allá. Escucha a la gente en el camino del padre, que se fue demasiado pronto. Ahora el lenguaje sabe algo que tú no sabes, que él no sabía. Pero cuanto más sabe, menos dice. Es extraordinario el discurso. Y guardamos así, nos quedamos temblando en el silencio, porque decimos también en el silencio hay lenguaje, y ese lenguaje del silencio también es violento, y también es mandón. Y bueno, en su novela La pianista, en la madre la que parece hablar por boca de su hija Erika. Dice, no hay ninguna orden que Erika no pueda dictar que no haya sido dictada ya por la madre. Erika Kut trata como de tapar el silencio con el lenguaje de la música, de las notas musicales. Pero ese lenguaje no le pertenece, repite el lenguaje de otros, es el lenguaje musical que le ha sido impuesto. Por eso se autolesiona, porque su mano inscribe sobre su cuerpo el grito que su garganta se niega a pronunciar. Incluso cuando habla de la locura de Schubert o del Requiem de Mozart, parece hablar como alguien que ha sentido sobre su piel el soplo del espacio vacío. Y vemos que su auténtico drama es no poder creer en lo que ya es. Dice en la novela, ni siquiera la totalidad del arte podrá consolarla. Aunque el arte se suele decir muchas cosas, sobre todo que es un consuelo, pero en algunos casos primero provoca el sufrimiento. Mire, leer La pianista de Elfriede Jelinek es adentrarse en una inmersión psicológica crudísima y fascinante. Y bueno, esencialmente la novela expone cómo el dominio asfixiante y la represión moldean la psique humana, ofreciendo una de las críticas más feroces y brillantes a las dinámicas de poder, el masoquismo, la represión sexual. Una novela que provoca una cantidad de nuevas y de viejas reflexiones que no hemos podido resolver sobre la identidad y la sexualidad femenina, donde los sentimientos no tengan por qué ser una mercancía ni transformarse en tocar el piano o transformarse en anorexia o en bulimia o en mutismo o en cortadura. Incluso Elfriede Jelinek, en medio de su tremendo éxito, ¿no?, al recibir el premio Nobel, es muy consciente. Ella dice, hablar por los mudos, deliberar lo tosco e indomable, para eso sirve el lenguaje, para hablar por los mudos, para liberar lo tosco e indomable. Y bueno, durante años, Elfriede Jelinek ha desafiado constantemente a sus contemporáneos con textos feministas, textos profundamente críticos, percibidos además como obscenos, irritantes, cargados de mordaz burla, de agudeza satírica, de pasión por la experimentación lingüística y sobre todo de traspasar tabúes en el ámbito sexual femenino. Todo esto y más ha provocado fuertes reacciones. Ninguna autora austriaca ha suscitado tanto odio como Elfriede Jelinek, pero ninguna otra ha recibido tan altos reconocimientos. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.